Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta clase vamos a hablar de la matriz de una transformación lineal. Lo que vamos a hacer es que, dada una transformación lineal, vamos a buscar la forma de asociarle una matriz. Y como ya sabemos mucho acerca de matrices, vamos a aprovechar ese conocimiento que tenemos de las matrices para conocer muchas propiedades de la transformación lineal, como se van a dar cuenta. Entonces comencemos con un ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos una matriz de tamaño m por n y entonces a partir de ella podemos definir la transformación asociada a A, es decir, t de x va a ser a por x, como lo están viendo en la presentación. Eso da lugar a una transformación lineal que llamamos transformación matricial también, en el caso de, digamos, en el que el dominio sea Rn y el espacio sea, y el espacio de llegada sea R a la m. Ahora, supongamos que tenemos una transformación lineal. Voy a tomar como ejemplo R2, de R2 a R2. Vamos a ver cómo le podemos asociar una matriz a esta transformación. Entonces digamos, ya sabemos que si tenemos una base para el dominio, supongamos la estándar, por ejemplo la base canónica, entonces la transformación queda determinada únicamente por los valores que toma t en esos dos vectores, en e1 y e2. Entonces acá estas imágenes las estoy escribiendo con a1,1, a2,1, la primera imagen. Y la segunda, como se observan en la presentación, va a ser a1,1, a1,2 y a2,2. Ciertos vectores de R a la 2. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a qué es igual t de xy? Para cualquier x y cualquier y. Pues escribo xy en términos de la base estándar, que es muy fácil hacer su descomposición, como ya lo hemos visto en clases previas. Por tanto, t de xy, por ser t lineal, se puede escribir como x por t del primer vector, del vector 1, 0, que es e1, más y por el segundo vector, que es e2. Como la imagen de e1 la estoy llamando a1, 1 y a2, 1, entonces queda escrita de esa manera. Lo mismo con y, que si lo agrupo en un solo vector, me queda escrito de esta manera, como se observa en la presentación. En otras palabras, t de xy tiene la forma que está mostrada a la derecha al final de la presentación. Y si observan bien, eso es una transformación que se puede escribir como el producto de una matriz por xy. En otras palabras, A puede ser la matriz de coeficientes de ese sistema que está ahí escrito, el sistema en x y y. Es decir, t de xy se puede escribir como la matriz A, que vendría siendo la matriz cuyas componentes son a sub i j, que estoy mostrando en la presentación, y x sería el vector con componentes x minúscula y y minúscula. O sea que de esta manera le hemos asociado a la transformación lineal de R2 a R2, le hemos asociado una matriz que decimos que representa la transformación lineal. La representa en el sentido de que t de xy se puede escribir como a por xy. Y decimos que a representa a la matriz t, o simplemente que a es la matriz de t, en las bases, digamos en este caso en las bases canónicas. Ahora, esto mismo que yo acabé de hacer acá para la transformación de R a la 2 en R a la 2, realmente se puede hacer en general, para cualquier transformación lineal definida entre dos espacios de dimensión finita. Entonces digamos que con eso quería motivar esta definición. Entonces digamos que tenemos la transformación t, del espacio U al espacio V, ambos de dimensión finita, y tenemos dos bases. Digamos para U la voy a llamar B, y la base para V la voy a llamar C. Digamos que yo puedo escribir B como U1 hasta UN, una cierta cantidad finita de vectores. Esto es importante, que sean espacios de dimensión finita. Entonces vamos a decir que la siguiente matriz que están viendo es la matriz de T en las bases B y C. ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomemos el primer vector de la base B, es decir, U1. Le miro su imagen. La imagen es un vector de B, claramente. O sea que ese vector de B tiene unas coordenadas con respecto a la base del conjunto de llegada, que es C. Eso me da un vector de, digamos, K componentes, una cierta columna en R a la K. Y hago lo mismo con cada vector de B. Miren que estoy haciendo lo mismo con U2 hasta llegar a U(n). Entonces así formo la matriz de T en esas dos bases.
Bueno, por simplicidad, cuando estemos considerando el caso particular en el que U sea igual a V y la base sea la misma, pues simplemente escribimos la matriz de T en la base B. Entonces, por ejemplo, tenemos la transformación lineal de R de 3 a R a la 2 definida como Txyz igual a x menos 2y, la primera componente, y la segunda x más y menos 3z. Entonces, la matriz de T en las bases canónicas resultaría ser simplemente la matriz de coeficientes del sistema que está ahí en x, y, z. Si lo ven ustedes, la primera fila, que corresponde a x menos 2y, sería 1 menos 2, 0, porque no aparece la z. Y la segunda fila sería 1, 1 menos 3. Ahora, ¿por qué esa es la matriz? Miren que tal como la definimos, la primera columna, que es 1, 1, la primera columna de A, ¿cómo se formó? Evaluar T en el vector es 1, que es el primer vector de la base canónica para R3. O sea, 1, 0, 0. Si ustedes evalúan ahí, se dan cuenta que obtienen el vector 1, 1. Si reemplazan x por 1, y por 0 y z por 0. Y lo mismo con cada uno de los vectores de la base canónica para R a la 3. O sea, uno por cada, como R3 tiene 3 elementos en su base canónica, entonces por cada elemento de la base canónica hay una columna. Y ahí obtenemos la matriz de A. Ahora vamos a un ejemplo un poquito más distinto. Ya cambiemos de espacio, digamos que los espacios son P sub 3 y P sub 2. Recuerden que con P sub 3 estamos denotando al espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que 3, y con P sub 2 serían los polinomios de grado menor o igual que 2. Y la transformación lineal es la función que a cada P, a cada polinomio de grado 3, le asigna su derivada, que sería un polinomio de grado 2 o menor que 2. Entonces lo que queremos hacer es hallar la matriz de D en las bases canónicas. Por ahora voy a utilizar las bases canónicas. Aquí la estoy llamando B, la base canónica para el dominio, y C, la base canónica para el codominio. Entonces lo que hacemos es, de acuerdo a nuestra definición de matriz, tomo el primer vector de B, que viene siendo el polinomio 1, le miro su imagen. La imagen es 0, porque miren que la fórmula que define a D es la derivada. Entonces la derivada de 1 es 0. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de ese vector 0 en el conjunto de llegada? Con respecto a la base C, con respecto a la base canónica, 0, 0, 0, claramente. Bueno, paso al segundo vector de B, que es x. Le aplico la transformación. La derivada de x es 1. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de 1, del polinomio 1, con respecto a la base canónica? Pues sería 1 más 0 veces x más 0 veces x cuadrado, o sea, 1, 0, 0. Hacemos lo mismo con x cuadrado y luego con x a la 3. Pues la derivada de x cuadrado es 2x, las coordenadas del polinomio 2x con respecto a la base canónica es 0, 2, 0. Luego pasamos a x a la 3, que es el último, y las coordenadas son 0, 0, 3, pues porque 3x cuadrado se puede escribir como 0 por 1 más 0 por x más 3x cuadrado. Y entonces nuestra matriz sería cada una de esas columnas que acabamos de hallar ahí. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia de las matrices que le asociamos a la transformación lineal? Entonces recordemos cómo fue la motivación que yo hice al principio. La motivación fue la siguiente. Si teníamos una transformación lineal T de Rm en Rn, entonces queríamos escribir T de x como A por x. Si A es la matriz que representa la transformación T. Ahora, ¿qué ocurre en general? Si tengo T entre cualquier espacio de dimensión finita, ya no R a la m necesariamente, y B, ya sería otro espacio vectorial, queremos algo similar acá. Es decir, si A es la matriz de T en ciertas bases, digamos que esta base es B, y esta base es C, entonces si A es la matriz de T, la matriz que representa T en esas bases, entonces va a ocurrir algo similar, es decir, T de U, ya en lugar T de X, T de U, acá un vector, entonces va a ser, uno quisiera que se pudiera escribir como T, la matriz de T en esas bases,
por U. Pero realmente, aquí como estamos haciendo un producto de matrices, aquí necesitamos asociarle a U una matriz, que es la matriz de coordenadas con respecto a la base B. Y acá, para que esto tenga sentido, no es exactamente T de U, no es T de U, sino sus coordenadas con respecto a la base del conjunto de llegada, que es E. Entonces miren que es similar a esto. T de U va a ser la matriz de A por U. T de U es la matriz de A de T por U. Entonces resulta que eso es lo que dice este teorema. Si tenemos la matriz de T en un par de bases fijas, siempre se satisface la ecuación que estamos viendo en la presentación. Y entonces de esta manera podríamos computar la transformación dada. Por ejemplo, nos piden en este ejercicio hallar la imagen del vector 1, el vector menos 2, 4x menos 5x a la 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Me dicen que con ayuda de la transformación lineal, con ayuda de la matriz de la transformación lineal que acabamos de hallar en el ejemplo anterior. Entonces, digamos que voy a llamar P a ese vector que está ahí por simplicidad. P va a ser menos 2 más 4x menos 5x a la 3. Entonces, ¿cómo hallo yo D de P? La imagen de P bajo D. En principio no voy a hallar D de P, sino que voy a hallar sus coordenadas. Entonces, ¿qué hago? Miro las coordenadas de P con respecto a la base canónica. Hay que fijar un par de bases. Entonces, digamos que la base que habíamos fijado anteriormente era la base estándar. Quiere decir que P, con respecto a la base canónica, tiene el siguiente vector de coordenadas en R a la 4. Porque miren ustedes que es menos 2 veces el 1, más 4 veces la x, más 0 veces x cuadrado, porque no aparece x cuadrado, menos 5x a la 3. Ahora, si aplicamos la fórmula que acabamos de ver en el teorema anterior, entonces lo que sabemos es que la imagen de P, las coordenadas con respecto a C, es igual a la matriz de D por la matriz de P. La matriz de D fue la que hallamos hace un momento en el ejemplo anterior. La matriz de P o el vector de coordenadas de P es este que les estoy mostrando. Y entonces al resolver este producto matricial, nos queda este vector. Ustedes pueden hacer ese producto, es fácil ver que nos da ese vector. Entonces, en conclusión, tenemos que la matriz de P en la base C es el vector 4, 0, menos 15. Listo, recuerden que C es la base estándar del conjunto de llegada. ¿Qué nos está diciendo eso? Si ese es el vector de coordenadas en R a la 3 con respecto a esas coordenadas, quiere decir que D de P, o sea, el vector que está dentro de los brackets, es igual a 4 veces el 1 más 0 veces la x menos 15 veces x al cuadrado. Es decir, D de P es 4 menos 15x cuadrado. Ahora, si ustedes recuerdan la definición de D, la transformación lineal del ejemplo anterior era a cada polinomio le asigna su derivada. Entonces miren que si derivamos el polinomio P, nos queda la derivada de 2 que es 0, de menos 2 que es 0, la derivada de 4x es 4 y la derivada de menos 5x a la 3 que es menos 15x a la 4, x al cuadrado. O sea, coincide con lo que sabemos. Entonces digamos que miren que ahí a partir de la matriz también podríamos tener los valores de la transformación lineal para todo U. O sea que en general, conocer la matriz, es decir, conocer la transformación lineal y conocer la matriz de esa transformación lineal son cosas equivalentes. Por ejemplo, acá me dicen, considere la transformación lineal T definida del espacio de matrices simétricas de tamaño 2 en el espacio de polinomios de grado menor o igual que 1. Pero no me dan una fórmula para T, sino que me dicen que esa es la matriz de T, en esas bases, en las bases B y C, donde B es la base que estamos viendo ahí y C es la base canónica de P sub 1. Entonces esto es equivalente a darme una fórmula para T, como lo van a observar. Por ejemplo, me dicen, halle la imagen de la matriz 2, 5, 5, menos 1. Entonces, primero, observemos que esa matriz está en el dominio. El dominio es el conjunto de matrices simétricas. Esa matriz es simétrica. Entonces la puedo escribir en términos de la base. ¿Cuáles serían las coordenadas de esta matriz con respecto a la base que me dieron ahí? A ver, hagámoslo por acá. Observemos que la matriz A
que resulta ser la matriz con componentes 2, 5, 5, menos 1, se puede escribir como 2 veces esta matriz más 5 veces esta matriz más menos una vez esta matriz. Es decir, esta es C sub 1, C sub 2, C sub 3. Y por eso es que el vector de coordenadas es el vector 2, 5, menos 1. El vector de coordenadas con respecto a la base formada por estas tres matrices. Entonces, si aplicamos el teorema que acabamos de ver, ¿cuál es la imagen de A? Bueno, en principio no sabemos la imagen de A, pero conocemos sus coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen de A? Sería el producto de la matriz de T, que es la que me dan en el problema, multiplicado por el vector de coordenadas de A con respecto a la base. ¿Cierto? Entonces con esto hacemos el producto y nos da 3, 5, como se está mostrando en la diapositiva. Nuevamente, si esa es la imagen de A, si esas son las coordenadas de la imagen de A, ¿quién sería la imagen de A? Pues la imagen de A es 3 veces el 1 más 5 veces x, es decir, T de A es 3 más 5x. ¿Ya? Porque recuerden que esa es la matriz en la base, digamos en las bases B y C, donde C es la base canónica en el conjunto de llegada. Bueno, entonces así, digamos, a partir de la matriz de una transformación podríamos conocer cualquier imagen de la transformación, cualquier imagen de cualquier vector. Bueno, digamos, tenemos entonces un teorema muy sencillo que nos dice si tenemos la transformación identidad de un espacio vectorial U en sí mismo, entonces la matriz de T en cualquiera de sus bases resulta ser la matriz identidad. Eso se verifica inmediatamente de la definición. Bueno, y un segundo teorema es que si tenemos una compuesta de transformaciones lineales, en este sentido, digamos S compuesto T, obviamente que sea compatible la operación composición, entonces ya sabemos que S compuesto T también resulta ser una transformación lineal y por tanto tiene sentido hablar de su matriz con respecto a un par de bases fijas. En este caso lo que nos dice el teorema es que la matriz de S compuesto T es igual a la matriz de S en las bases respectivas por la matriz de T en las bases respectivas. Y entonces miren la consecuencia tan importante que tiene esto. Supongamos que T fuera invertible, es decir, tiene una función que la anula. Digamos S, entonces digamos que S es T inversa. En el caso de ser invertible, lo que nos está diciendo la ecuación de matrices que les acabo de mostrar es que la matriz de S compuesto T es igual a la matriz de la identidad, que es la matriz de identidad. Y eso lo que nos está diciendo entonces es que la matriz de S por la matriz de T es la identidad. Es decir, la matriz de T es invertible y su inversa es precisamente la matriz de S. En otras palabras, si una transformación lineal es invertible, entonces su matriz es una matriz invertible. Y ahí tenemos una fórmula para la inversa de esa matriz. Y el recíproco también es cierto, aunque no lo estoy diciendo ahí, si la matriz de una transformación es invertible, eso nos dice que la transformación lineal es invertible. Entonces miren, por ejemplo acá, tenemos esta transformación entre el espacio R2 y R2, y me piden determinar si T es invertible. De acuerdo a lo que les acabé de decir, eso sería equivalente a mirar si la matriz en algún par de bases o en alguna base es una matriz invertible. Entonces tomemos una base bien conocida, por ejemplo la base canónica. Digamos que lo voy a llamar C, o la voy a llamar B más bien. Entonces la matriz de T en la base B es 1, 3, 2, 2. Claramente se ve, esa es la matriz de coeficientes. Ahora, esa matriz es invertible pues simplemente porque su determinante se puede calcular como 2 menos 6 es menos 4. Entonces el determinante es distinto de 0, eso, es decir, la matriz es invertible. Por tanto, T es una transformación lineal invertible.
pero mucho más podemos saber. ¿Quién sería la inversa de la transformación? ¿O quién sería la matriz de la transformación inversa? Sería entonces la inversa de esa matriz que les estoy mostrando, que la pueden computar en Wolfram o en GeoGebra, o a mano si quieren, está muy pequeña, la pueden computar, nos da esto. Y entonces, ¿cómo calculamos si queremos hacer una fórmula explícita para t inversa en xy? Pues sería t inversa de xy sería la matriz de t inversa, que es la que estoy mostrando ahí, o sea, la inversa de la matriz que obtuvimos al principio, por xy, computamos eso, esa matriz, ese producto de matrices, y ahí nos queda una fórmula explícita para t inversa de xy. Entonces lo importante acá es observar que cómo obtuvimos esta transformación inversa, pues a partir de la inversa de la matriz que le asociamos. Entonces aquí está lo que les dije al principio. Vamos a conocer, digamos, si una transformación es invertible a partir de su matriz. Estudiando su matriz sabemos si t es invertible o no. Similarmente pasa con los valores propios. En este tema no voy a profundizar, lo pueden consultar en las notas, pero también se puede tener una definición de valor propio para una transformación lineal, y la definición es la siguiente. Un número real lambda se va a decir un valor propio de t si existe por lo menos un vector que no sea el neutro del dominio, tal que t de u sea lambda veces u. Ahora, u, en caso de existir para ese valor lambda, si u es distinto de 0, se va a llamar un vector propio asociado a lambda. ¿Y quién sería el espacio propio? Pues sería el conjunto de todos los vectores, incluyendo el trivial, el 0, asociados al espacio lambda. Entonces miren la similitud que tiene con el valor propio para una matriz. Ahora quiero concentrarme en este caso particular. Supongamos que t no, digamos que u es igual a v, es decir, la transformación va de u en sí mismo, en el mismo espacio. Y fijemos una sola base, digamos la base b, en los dos espacios. En este caso la misma base para el dominio y el codominio. Entonces, ¿cómo podría uno computar los valores propios para t? Pues digamos, un valor propio satisface esto por definición. Entonces, si usted toma la matriz o el vector de coordenadas de t de u en la base b, sería lo mismo que lambda veces el vector de coordenadas de u en la base b. Pero por la fórmula del teorema que vimos ahora, la imagen de u se puede escribir como el producto matricial entre la matriz de t por el vector u, o por la matriz de u, la matriz de t por la matriz de u. Y entonces observen ustedes que me está diciendo esto, que lambda es un valor propio de t si lambda es un valor, o si solo si lambda es un valor propio de la matriz de t en esa base. En resumen, ¿cómo halla usted los valores propios para t? Pues halle los valores propios para la matriz de t en alguna base que usted quiera fijar. Y similarmente, ¿cómo halla usted los vectores propios? Pues halle los vectores propios correspondientes a esa matriz, y luego mire a ver quiénes son. Digamos, usted lo que haya son las coordenadas de un vector y luego mira cuál es el vector. O sea que miren que también la matriz me ayuda a estudiar todos los valores propios y vectores propios y espacios propios para una transformación lineal. Y también se puede estudiar el concepto de diagonalización de una transformación lineal. Tampoco voy a profundizar, pero digamos que por definición, ¿qué significa que t sea diagonalizable? Pues significa que existan dos bases, una para el dominio y otra para el codominio, de manera que la matriz de t sea diagonal. Eso va a ser equivalente a que exista un par de bases en el cual la matriz es diagonalizable. Bueno, entonces les queda la curiosidad para que miren en las notas de clase todo lo que se puede estudiar a partir de la matriz de una transformación lineal. Casi todos los conceptos que hemos visto para matrices se pueden estudiar para transformaciones lineales. Entonces hoy hemos definido la matriz de una transformación lineal y hemos visto cómo se pueden estudiar sus propiedades a partir de estas transformaciones lineales, a partir de estas matrices de las transformaciones lineales. Entonces los invito para que hagan los ejercicios, todos los ejercicios propuestos. Miren las definiciones o miren los teoremas correspondientes a valores y vectores propios y diagonalización para transformaciones lineales, y nos vemos en una próxima clase.